Toma asiento un momento, por favor. Vamos a tener un tiempo de la cena del Señor, pero quiero invitarle a una pequeña reflexión antes de este tiempo. Quiero pedirle que me acompañe al Salmo 85. Rápidamente vaya usted al Salmo 85, por favor. Abra su Biblia. Y yo quiero decirle algo hermoso a través de la palabra. Dice así: Señor, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados. Depusiste por completo tu enojo y contuviste el ardor de tu ira. Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. Y hace una pregunta este salmo, hace varias preguntas. ¿Vas a estar enojado con nosotros para siempre? Iglesia, ¿qué responderíamos nosotros? ¿El Señor va a estar enojado con nosotros para siempre? ¿Vas a seguir eternamente airado? ¿No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti? Muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles. Escuche esta promesa. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán y se besará la paz y la justicia. De la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia será su heraldo y le preparará el camino. Quiero regresar a estas preguntas, porque hoy, un día así, un día como hoy que tenemos la cena del Señor, estas preguntas son respondidas en esta mesa. Señor, ¿para siempre vas a estar enojado con nosotros? Pero esa mesa está lista ¿para quiénes? Para nosotros. El Señor ha servido su mesa para nosotros, porque el enojo de Dios no es para siempre. Porque pregunta: ¿vas a seguir eternamente airado? ¿No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti? Mis amados, hoy podemos sentarnos a la mesa del Señor. Hoy podemos alegrarnos y gozarnos y exaltarlo con toda libertad, porque su enojo no ha sido para siempre. Porque para ese enojo en Cristo Jesús fue toda esa ira, en Cristo Jesús fue todo su enojo. Cristo pagó por nuestros pecados para darnos libertad, para darnos acceso a esta mesa y para tener gozo eternamente en su presencia. El Señor ha respondido a través de su Hijo Jesucristo. A través de su Hijo Jesucristo tenemos el pan, que es el cuerpo de Cristo, que por nosotros fue molido, por nuestros pecados, por nuestras mentiras, por nuestros chismes, por nuestra falta de oración, por nuestra falta de comunión, por nuestra falta de búsqueda del Señor. Fue molido en la cruz del Calvario. Por nuestra falta de amor, por nuestra falta de fidelidad hacia Él, por nuestro orgullo, por nuestra necedad. Por eso Jesucristo fue entregado en la cruz. Por eso en esa cruz llevó nuestras dolencias, porque Él cargó con nuestros pecados, Él sin haber pecado.
Y a través de esta mesa también se sirve el vino, que es el símbolo del nuevo pacto, porque su sangre fue derramada para que nosotros tuviéramos una nueva vida. Hoy estas preguntas son contestadas, y no por el hombre, no por ninguno de nosotros. Estas respuestas son contestadas por Dios. Así que cierre un momento sus ojos y alabe al Señor. Alabe a Dios. Exáltelo. Agradézcale por todo. Agradézcale por la salvación. Agradézcale por la cruz. Agradezca por su sacrificio. Agradezca por su poder. Pero también no pierda la oportunidad de agradecer por su familia. Agradezca por sus hijos. Agradezca por sus padres. Agradezca por su salud. Agradezca por todas las cosas que usted está siendo movido a agradecer. Reconozca al Señor y agradézcale a Él. Agradezcan como familias. Agradezcan como matrimonios. Si tú eres el primero que está aquí y tal vez no está tu familia contigo, agradece, porque Dios te va a usar para traer salvación a tu casa y a tus generaciones. Si tal vez está la esposa aquí, agradece. Agradece porque Dios te ha recogido y te llevará al frente y luchará contigo y vencerás porque Él irá contigo. Si estás aquí como un hijo, como una hija solito, quiero decirte que tu Padre Celestial está contigo y nunca te ha soltado y nunca te soltará. Agradece porque su paternidad te acompaña en todo momento y te aconseja y te instruye. Agradece al Señor. Agradece. Yo quiero pedirle a mis hermanos que van a servir este día la cena, por favor, que puedan pasar a esta mesa para orar por los elementos. Acérquense, mis amados. Y antes de que oremos por los elementos de la mesa, quiero pedirte que me acompañes a la primera carta a los Corintios en el capítulo 11. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que considerar para tomar la cena del Señor. Y dice el verso 27: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo y come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que yo quiero invitarte a que hagas una reflexión, hagas un examen y que puedas ponerte a cuentas con el Señor. Mis amados, aquí está esta mesa. Aquí está la gracia del Señor. Aquí está la misericordia del Señor. Aquí está, mi Dios. Pero es necesario que primeramente nos examinemos, que no pasemos por alto ninguna de aquellas cosas que están estorbando en nuestro corazón. Si hay algo que reprende en tu corazón, si hay algo que tengas que hablar con el Señor, este es el momento. Es una mesa para
reconciliarnos. Es una mesa para volver a la amistad con el Señor. Padre amado, te pedimos en el nombre de Jesús perdón por cada una de nuestras transgresiones, por cada uno de nuestros pecados. Señor, sabes nuestro levantar y nuestro acostar. Sabes perfectamente en nuestro corazón todo lo que ha pasado. Y lo traemos a ti, mi Dios, pidiéndote perdón en el nombre de Jesús. Ahora quiero que me ayuden a orar por los elementos. Padre amado, en esta tarde que tú has preparado esta mesa, estos elementos tú los has dado, mi Dios. Espiritualmente tú has servido el pan, has servido el vino, Dios, entendiendo el gran sacrificio de nuestro Señor Jesús. Te pedimos que seas tú bendiciéndolos, que sean de gran provecho espiritual para cada uno de los hermanos que en este día van a comer de Él y van a tomar de Él y van a participar de esta cena, mi Dios. Que este tiempo de comunión como iglesia pueda fortalecer nuestra unidad, pueda fortalecer nuestro compromiso, nuestro amor, nuestra adoración, Señor, nuestra comunión, no solamente entre nosotros, sino también contigo, Dios. Que tú produzcas madurez, produzcas crecimiento, produzcas sanidad, produzcas, Señor, confortamiento en cada uno de los que somos miembros de tu iglesia, Padre. Y que también nuestros hermanos, Dios, aquellos que en algún momento se han quedado por tomar algunas decisiones respecto al orden de su vida, Señor, tú los llames, Señor, para poder participar de esta mesa. Te lo rogamos, Dios hermoso. Bendice a nuestros hermanos, los que el día de hoy van a servir esta cena del Señor. Bendecimos sus familias, bendecimos sus casas, sus trabajos, sus vidas espirituales, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero pedirles a los que van a tomar la cena del Señor que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie. Les pido a mis hermanos que puedan empezar a servir la cena. Y mientras usted tiene su pan y su vino, alabe al Señor, exáltelo, agradezca cada cosa que ha recibido, agradezca por todo y en todo tiempo. Agradezca que el Señor el día de hoy nos está permitiendo estar en su casa y tener este tiempo de comunión. Gracias, Señor. Gracias, Padre hermoso. Tú has provisto. Gracias, Señor. Has sido tú nuestro Dios y nuestro Rey. Gracias. Gracias, amado Padre. Gracias porque tú nos has guardado, porque tú nos limpias, porque tú nos vas perfeccionando. Gracias, Señor. Gracias por nuestros hijos. Gracias por los niños, Señor, por los bebés. Gracias por los adolescentes, por los jóvenes. Gracias, Señor, por los matrimonios. Gracias por cada varón, por cada mujer. Gracias, Señor, por las personas que el día de hoy nos están visitando por primera vez. Gracias, mi Dios, por aquellas personas que tú estás trayendo a esta casa. Gracias, mi Dios, por nuestros hermanos que durante mucho tiempo han estado sirviendo en la congregación. Gracias. Gracias por tu palabra, por la oración, por la alabanza. Gracias, mi Dios,
por el evangelismo, gracias por la coinonía, gracias Señor, porque tu presencia se hace manifiesta cuando nosotros te cantamos y te alabamos. Gracias porque esa presencia nos acompaña a nuestras casas. Gracias Señor. Gracias Señor, te damos. Mis amados, podemos tomar del pan, por favor. Y dice la palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Aquí está el pan, mis amados, y debemos de recordar que es el Señor entregándose por nosotros. Hacemos memoria de esto, hacemos memoria de su muerte. Así que podemos comer del pan. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Podemos beber de la copa, amados. Gracias, Señor. Gracias. Una vez más agradecemos. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias porque este tiempo también es una señal de nuevas oportunidades. Este tiempo es una señal de más proyectos en Dios, de más victorias en Dios, de más ayuda de Dios, de más gracia de Dios. Estamos seguros que Él está con nosotros. Él irá delante de nosotros. Él nos ayudará, Él nos guiará. Gracias, Señor, te damos. Gracias, amado Dios. Gracias, precioso Jesús, gracias. Gracias te damos, amado Señor. ¿Qué le parece si le damos una ofrenda de palmas al Señor? Gracias te damos, Dios hermoso. Tome asiento, por favor. Muchas gracias, gracias hermanos. Dios les bendiga. Seguimos con la moderación. Grande es Dios, ¿verdad? Sí. Por eso al inicio decía el Salmo: mi corazón está dispuesto. Cuando tú estás dispuesto, el Señor hará cosas grandes en tu vida. ¿Lo crees? Regálale otro aplauso al Señor, en agradecimiento a Él. Ok. Muchas gracias. Alguien que nos visite por primera o segunda vez, me gustaría que levantaran su mano. Acá de este lado tenemos un varón. Bienvenido. Centro Cristiano Jalapa es un lugar para ti y para tu familia. Bienvenido. Acá de este lado también tenemos
una familia también, bienvenidos. Acá un joven, bienvenido también, una familia completa, por primera vez. Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Démosles un aplauso de bienvenida, que sientan el amor de nuestros hermanos, pero sobre todo el amor de Dios. También aquí de este lado tenemos una señora, bienvenida, bienvenida, gloria a Dios, qué bueno que están aquí, qué bueno que están aquí. Sabemos que Dios está en este lugar, ¿verdad? Y el Señor es bueno. Bueno, empezamos con los anuncios. Este martes de oración, ¿a quién le encanta orar? Es una pregunta muy... Se les hace la invitación para los martes de oración a las 7 de la noche. Es un momento de intercesión por las familias, por la iglesia, por las naciones, por todo lo que está sucediendo en Jalapa. Pero sobre todo Dios, ¿qué es lo que quiere? Que todos los hombres y en todo lugar estemos orando, pero sobre todo levantando manos santas, dice la palabra. Entonces, hacer oraciones, peticiones y ruegos, lo tenemos que hacer porque es un mandato de Dios. Entonces, se les hace la invitación para el martes a las 7 de la noche aquí en Centro Cristiano Jalapa y están todos invitados, ¿ok? También tenemos el sábado, tenemos jóvenes a las 5 de la tarde. Se les hace la invitación a todos los jóvenes, papás, mamás, manden a su chico, manden a su chica, que vengan a tomar palabra de Dios y tener un momento de convivencia. También tenemos, tienen las damas el sábado 18, ¿cuántas damas hay? Bien poquitas, bien poquitas. Se les hace la invitación para el sábado 18, en febrero, a las 5 de la tarde van a tener su reunión de mujeres a las 5 de la tarde aquí en CCX. Será de bendición también para usted, mujer, que venga para que sea bien bendecida. Y también este sábado tenemos ayuno. Es un ayuno junto con oración lo tenemos a las 8:50, 10 para las 9, a las 12 p.m. Estos ayunos se vienen haciendo cada segundo sábado de cada mes. Toca este sábado, se les hace la invitación para que podamos venir a ayunar, orar a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que Dios hable al corazón de cada uno de nosotros. Entonces se les hace la invitación para que puedan ustedes asistir, están cordialmente invitados. Por el momento son estos anuncios y damos paso a la palabra de Dios. Ok, démosle otro aplauso al Señor. Y de igual manera, ¿me permite, pastor? Se me pasó ahora por... Ok, cierren sus ojos, vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas también, perdón. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tu palabra dice que debemos de dar gracia a lo que hemos recibido de gracia, y tú nos has bendecido, Señor, a lo largo de la semana. Gracias, Señor, porque no nos hemos quedado sin comer. Y si hay algún hermano que se haya quedado, Señor, sin trabajo, sin comer en su casa, yo te pido, amado Dios, que seas tú supliendo sus necesidades. Y hoy, Señor, ponemos delante de ti, Señor, este tiempo para bendecirte a ti, Señor, y darte lo que te corresponde, y lo ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Pasarán mis hermanitas con un sobre, y si quieres un sobre puedes levantar tu mano para que pasen y te lo entreguen ahí, y posteriormente tú lo puedes poner en la canastita, en la cesta. Y los niños pueden pasar también a su lugar. Ok, jóvenes, adolescentes pueden pasar también. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Ahora sí ya los saludo formalmente. Nos da mucho gusto recibirlos en esta tarde.
Hace ratito ya preguntaron cuántas personas nos visitan por primera vez y nosotros queremos brindarles un aplauso de bienvenida. Qué bueno que están aquí. Gracias a Dios por sus vidas. Muy bien. Y bueno, quiero comentarles dos cosas por las que vamos a iniciar orando en este día antes del tiempo de la predicación. ¿Dónde anda mi hermano Lucio? Ahí anda mi hermano Lucio. Véngase usted para acá tantito, por favor. Vamos a orar por el hermano Lucio. ¿Cuántos de ustedes aman a Lucio? Mire, mi hermano, que pareciera que no lo amamos, pero lo amamos mucho. Vamos a orar por él. En esta semana va a tener una atención médica y vamos a bendecir su vida, vamos a bendecir a los médicos, vamos a bendecir su viaje y vamos a bendecir su recuperación también. Palabras de bien y no de mal. Así que levante su mano hacia acá, por favor. Padre amado, te damos muchas gracias a ti, Señor, porque tú siempre pones personas que aman a la iglesia, personas que están dispuestas a darse, mi Dios, también para las personas que tienen necesidad. Y a través de Lucio y de Lucía nosotros hemos visto en este ministerio de muchos años cómo tú los has llevado a sembrar, Señor, y te agradecemos por sus vidas. Y hoy queremos pedirte y rogarte como iglesia, como familia espiritual de Lucio y de Lucía, mi Dios, que tú lo guardes, que en esta intervención que va a tener el día martes, que tú lo lleves con bien, que su corazón tenga paz, que él esté tranquilo y que tenga la seguridad, mi Dios, que tú vas delante de él. Padre, que tú vas a intervenir con los médicos, con las enfermeras, con todo el personal, con la hermanita Lucy también, en ella tú vas a poner esa seguridad de que tú vas a obrar conforme a tu perfecta voluntad y tu gran poder, y que vamos a recibir noticias gratas de su recuperación, que van a regresar a Jalapa, y que Dios, tú vas a hacer tu obra y nosotros vamos a poder decir gracias a ti. Así que bendecimos la vida de nuestro hermano, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Le amamos mucho. Gracias. Gracias, amada iglesia. Muy bien. Gracias, Lucio. Y vamos ahora por una segunda personita que está aquí con nosotros. Ella es maestra de Kids On y bueno, en algún tiempo no va a estar con nosotros. Ella por una situación laboral va a salir de la ciudad y queremos orar en esta tarde por nuestra hermana Daniela. Dani, pásale por acá, por favor. También Dani, ella se va a ausentar unos mesecitos, pero vamos a orar para que Dios le ayude, le acompañe. Y bueno, Dani, te vamos a extrañar estos días, pero sabemos que Dios va a ir contigo. Vamos a orar por ella, iglesia. Padre hermoso, en el nombre de Jesús, queremos orar en esta tarde también por Dani. Señor, guárdala, guarda su salida, guarda su entrada, bendice su camino, Señor, su estancia en este lugar. Padre, te pedimos para que, Señor, ella pueda encontrar personas con las cuales pueda sembrar la palabra, pero también personas que la cobijen, que la cuiden, que vean por ella, que Dani pueda ver tu cuidado a través de las personas que tú vas a poner en su estancia, en el regreso, en el transporte, mientras ella está laborando por allá, pero también hay cosas que a ella le preocupan, sus papás, su casa, mi Dios, así que ayuda también a sus papás, a sus hermanos, todo lo que ella pueda estar preocupada, pueda estar pensando, que en ti pueda estar tranquila, pueda hallar paz, esa paz que tú das en todas las cosas por la seguridad que tú vas a ayudarla absolutamente en todo. Y te pedimos por su regreso, mi Dios, te pedimos que también sea de bien, que pueda aprender mucho en esta experiencia, mi Dios, pero sobre todo que vaya segura de que tú estás con ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dani, que Dios te bendiga mucho. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con este mensaje. Muchos de nosotros nos hemos llegado a preguntar en un momento de nuestra vida cristiana, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Algunos de nosotros podemos decir, bueno, yo ya he escuchado la voz de Dios, o no sé si le pasa que de repente usted lleva poquitos días
de cristiano, poquitas semanas, y escucha a alguien que dice, no, es que a mí Dios me habló. Órales, ¿Cómo le hago? ¿A dónde me inscribo? ¿Dónde tomo ese taller, no? Para poder escuchar la voz de Dios. Bueno, hoy a través de la palabra vamos a escuchar, vamos a aprender cómo escuchar la voz de Dios. Pero quiero pedirle que me acompañe primero a Juan capítulo 8, verso 47. Juan capítulo 8, verso 47, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Miren nada más esto. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Ah, caray, qué delicado es esto. Vamos por partes. Habemos personas, muchas gracias mi hermano, habemos personas que podemos decir, ¿cómo escucho la voz de Dios? Agradecería de su sinceridad y que levantaran sus manos quienes están preguntando cómo escuchar la voz de Dios. Levanten su mano, por favor. Muy bien, bajen su mano. Esto es una necesidad en el cristiano, escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Si usted ha sentido esa necesidad, es una necesidad genuina que el Espíritu Santo está despertando, porque cada hijo de Dios necesita escuchar la voz de Dios. Es bonito que usted quiera escuchar a Dios. Es bonito que usted haya levantado la mano. Qué bueno que en usted hay esa necesidad. Pero también hay una necesidad para aquellos que dicen, a mí ya Dios me habla. Porque es necesario ir a las Escrituras y tener la certeza de que de verdad es Dios quien me está hablando. Hay veces que podemos decir, a mí Dios me dijo, y ese va a ser un problema tremendo, porque nosotros tenemos que cerciorarnos, tener la plena certeza y seguridad que Dios es quien nos está hablando, porque escuchar la voz de Dios, amados, ¿qué genera en el corazón? ¿Qué cree que genera en usted escuchar la voz de Dios? Paz, alegría, seguridad. Usted tiene que tomar una decisión y escucha la voz de Dios. ¿Y qué va a hacer usted? Se va a sentir seguro de esa decisión, ¿verdad? Va a decir, es que Dios me habló y ya Dios me dijo lo que va a hacer y yo tengo la seguridad. Pero imagínese que esa seguridad que usted está teniendo está enfocada o está fundamentada en algún sentimiento, en alguna emoción, y no en el mover espiritual, no en las palabras o en la voluntad de Dios. Qué terrible sería eso. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos con el Dios me dijo, y nos estaríamos justificando con el Dios me dijo. Por eso es tan importante, número uno, que Dios nos hable, y número dos, que tengamos la plena certeza que es Dios quien nos está hablando, porque eso va a generar en nosotros seguridad, paz, confianza, alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Y mis amados, quiero decirle que la voluntad de Dios se va a cumplir. Le pese a quien le pese, quiera estorbar quien quiera estorbar, pero lo que Dios ha dicho que se va a hacer, eso justamente es lo que va a pasar. A pesar de nosotros, a pesar de que digamos, bueno, es que Dios no me dijo eso específicamente, pero la voluntad de Dios, eso es lo que va a suceder. Regresamos a este verso. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Escuchan las palabras de Dios. Los que pertenecen. Los que no pertenecen no escuchan la voz de Dios. Así que en primer momento, para iniciar con este mensaje, nosotros tenemos que saber, tener la plena certeza que nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí le pertenecen a Dios? Juan capítulo 10, verso 27. Y antes de que leamos Juan 10, verso 27, estoy tan emocionado de esta palabra que ya ni oré.
Así que vamos a orar por la palabra. Dios amado, en el nombre de Jesús, queremos escucharte. Queremos aprender a escucharte, pero no, Señor, como alguien piensa, como alguien cree, como alguien dice, sino como tú mismo nos dices que debemos aprender a escucharte. Enséñanos a través de las Escrituras, Señor. Dale gracia a mi vida para que pueda transmitir estos fundamentos bíblicos, Señor, y que cada uno de mis hermanos pueda saber, pueda entender, pueda conocer cómo escuchar aquella preciosa voz que va a traernos libertad, va a traernos gozo y va a traernos paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan 10:27, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz, escuchan mi voz y ¿qué hacen? Y me siguen. Pero las ovejas que no son de Cristo, las ovejas que no son del pastor de pastores, no escuchan la voz del pastor. Escuchan el chiflido, escuchan la voz y siguen comiendo, siguen bebiendo, siguen paseándose, pero no le siguen porque no es su pastor. Pero los que son hijos de Dios, los que son ovejas de Cristo, debemos de escuchar la voz de Dios, debemos de cerciorarnos que somos ovejas, hijos de Dios. Juan 1, verso 12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos ¿de quién? Hijos de Dios. A los que le recibieron. Aquí quiero hacer una pausa. Inmediatamente usted va a saber quién viene de otra iglesia. Cuando esa persona dice, es que tienes que aceptar a Cristo. ¿Ha escuchado esa frase? Tienes que aceptar a Cristo. No, a Cristo no lo tenemos que aceptar. Cristo no necesita de nuestra aceptación. Nosotros tenemos que recibir a Cristo. Dios nos da a Cristo y nosotros lo recibimos. Nos da el don de recibirlo, nos da la posibilidad de recibirlo, pero Cristo no necesita de nuestra aceptación. Imagínese que Dios dijera, a ver cuántos de los de CCX aceptan, ponen el sello, le autorizan a Cristo. En CCX creemos que las personas reciben a Cristo, porque es lo que dice la palabra. Además, a los que le recibieron. Entonces yo quiero preguntar aquí si todas las personas que están aquí están seguros que han recibido a Cristo. Porque hay una manera de ver esto. Las personas que dicen que Dios existe, las personas dicen, es que Dios existe si alguien tuvo que haber creado todo este planeta, todo este universo, todas estas cosas. Alguien lo tuvo que haber creado. Eso es muy distinto a confesar que es Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, que Él vendrá y que glorificará a su iglesia. Es muy difícil decir Jesucristo es mi Dios, es mi Señor. ¿Cuántos pueden confesar esa verdad? Mis amados, tú puedes creer en Dios, pero eso no va a justificar tu vida delante de Dios. Necesitas ser justificado por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el primer punto. Tenemos que cerciorarnos que somos hijos, que somos ovejas, y eso es por medio de la fe en Jesucristo. Porque los hijos, porque las ovejas escuchan al pastor y les siguen, escuchan la voz del Padre. Los que no son hijos, los que no son ovejas, no pueden, no tienen esa capacidad, no han recibido justamente esa capacidad de poder escuchar a Dios. Muy bien. ¿Cómo es que Dios habla? Tenemos que entender que Dios, nos dice la Biblia, lo que dicen las Escrituras es que Dios es espíritu. Dile al de la izquierda, Dios es espíritu. El de la izquierda, le dijiste al de la derecha.
Dios es espíritu. Así que, ¿cómo crees que va a ser el intercambio de comunicación entre Dios y tú, entre Dios y nosotros? Porque Dios es espíritu. Pues va a ser a través de una frecuencia espiritual, va a ser a través de una herramienta espiritual. Muchos de nosotros queremos cerrar los ojos y que en nuestra recámara se escuche la voz Delfino. Ve con tal hermano y le vas a decir que... Ahí la dejamos. Queremos esa comodidad de que esas ondas sonoras se muevan y hagan vibrar el oído interno que tenemos, y que ese oído interno mande la señal a nuestra corteza cerebral y la interpretemos. Pero Dios es espíritu, y la comunicación que Dios va a tener con su iglesia, con nosotros, va a ser de manera espiritual. Ahora, con esto quiero decirte que Dios es el todo. Eso no quiere decir que Dios no pueda hablarnos en voz audible. No. Dios le habla a Samuel con voz audible. Cuando el Padre abre los cielos, Jesús se está levantando de las aguas, se escucha una voz audible en los cielos que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Se escucha la voz de Dios, la voz espiritual de Dios, del Todopoderoso. Él en su poder genera una voz que puede ser escuchada por los hombres. Pero tenemos que entender que Dios principalmente es espíritu, y su comunicación con nosotros va a ser espiritual. Así que si usted se está preguntando, bueno, es que yo no he escuchado la voz así clarita, clarita como me dijo mi vecina, que ella le habla, que a lo mejor quién sabe qué le esté hablando. Muy bien, Dios es espíritu y se comunica espiritualmente, principalmente. Pero nos dice en la segunda carta de Pedro, vamos todos para allá, segunda carta de Pedro, lo voy a leer en la Reina Valera, segunda de Pedro capítulo 1, versos 16 al 20, primera de Pedro, versos 16 al 21, perdón. Ahora, esto que vamos a leer es de gran importancia para el valor que tienen las Escrituras para la iglesia, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ha sido la manera a través de fábulas, de historias que escuchamos, pero que no sabemos de dónde vengan, de dónde provengan. No ha sido así como hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, viendo con nuestros propios ojos. Los abogados esto le dicen testigos, ¿cómo? Testigos oculares, testigos presenciales. Estuvieron allí y vieron la gloria de Jesucristo. Y eso es lo que están enseñando, eso es de lo que están hablando. No de personas aisladas de que, es que me dijo el primo de un amigo, sino de personas que estaban allí. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética, ¿cómo dice? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Iglesia, necesitamos estar atentos. No en el WhatsApp, no en el Roblox. No, esté usted atento en las Escrituras. Como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura
es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que la escritura que usted está viendo en su móvil o la escritura que usted tiene impresa en sus manos no fue iniciativa del hombre escribirla, sino que fue inspiración ¿de quién? De Dios, del Espíritu Santo, el escribir esto que nosotros estamos leyendo. Y no porque a alguien se le haya ocurrido, sino porque muestra evidencia de lo que los testigos presenciales, oculares, vieron y escucharon, atestiguaron. No son fábulas, no son leyendas. Mis amados, ¿sabe cuál es el evento histórico más documentado en toda la historia? ¿Sabe dónde más se ha investigado? Más los historiadores, más los estudiosos, más los inclusive científicos, arqueólogos. ¿En qué evento se ha documentado más que cualquier otro? La resurrección de Cristo. ¿Y sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el veredicto de todos esos estudios? Que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Denle un aplauso al Señor, denle la gloria a Él. Las escrituras son los registros proféticos de la voz de Dios. No fue motivada por el hombre, sino que ha sido revelada e inspirada por Dios y le da continuidad a través de la iluminación para que nosotros entendamos lo que Él quiere decirnos. Mis amados, Dios nos habla a través de la Biblia, en diferentes circunstancias, en distintos momentos, pero también nos habla con ternura, con firmeza, con claridad y con verdad. Le quiero hacer una pregunta. Tal vez a usted le pasó como a mí, y de aquí se deriva la pregunta. ¿Cuántos de ustedes no entendían absolutamente nada antes de llegar a Cristo de lo que dice la Biblia? Teníamos Biblia y la leíamos, porque luego nos preguntamos nosotros de los que no son cristianos: oye, si tienes Biblia, ¿cómo es posible que tienen Biblia y no se dan cuenta de lo que están haciendo? Es que tienen Biblia pero no entienden lo que leen. ¿Recuerdan a Felipe con el etíope? No hay quien le explique. Mis amados, así nos pasa. Pero cuando el Señor nos da el don de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestros ojos se hacen grandotes, nuestros oídos pueden tener la capacidad de escuchar, y entonces nosotros podemos leer la Biblia y la podemos entender y decimos: es cierto, es cierto, es cierto. Hoy cantábamos que no hay santo como el Señor. Y mis amados, nos alegrábamos y nos movíamos y movíamos las manos. Y yo sé que las personas no lo entienden, pero cuando nosotros hablamos de cuán santo es el Señor, estamos hablando de cuán bueno, cuán perfecto, cuán impresionante, cuán grande, cuán majestuoso, cuán poderoso es nuestro Dios. No hay santo como el Señor. Dios nos habla a través de las escrituras. Tal vez se siguen empolvando las escrituras en nuestra casa y nosotros estamos aquí preguntándonos: ¿por qué Dios no nos habla? Bueno, porque la palabra más segura es nuestra Biblia, es las escrituras, y podemos estar tranquilos porque han sido inspiradas por el Espíritu Santo. No es de interpretación privada y no están basadas en fábulas, en fantasías o en leyendas. Amén. Pero Job nos dice otra cosa. Bueno, no nos dice lo contrario, nos dice más datos. Job, por favor, acompáñeme al libro de Job, capítulo 33, versos 14 al 22, por favor. Lo voy a leer en Reina Valera.
Y dice así: sin embargo, en una o en dos maneras. Repite conmigo: en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no. ¿Qué le pasa al hombre? Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. ¿Qué le hace para su vida? ¿Qué le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave? Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Tenemos dos maneras aparte de las escrituras. La primera son las escrituras. La segunda, ¿por qué dice la palabra? Por sueños. Para aquellos que son bien dormilones, esta es una manera en cómo Dios nos habla. Pero quiero decirle algo, quiero preguntarle algo. Bueno, estudiando un poquito, hay diferentes etapas del sueño. El NEP 1, NEP 2 y NEP 3. Y después de esas tres etapas viene el sueño. Empiezan a generar sueños en nuestra mente. Pero ya es en un estado de perdición acá, de bien dormidos. Pero yo me hacía una pregunta: ¿por qué Dios necesita que el hombre caiga en un sueño profundo para poderle hablar y dar un consejo? ¿Por qué cree que necesite el hombre quedarse totalmente dormido, que todos sus sistemas, que su cerebro entre en un momento de reposo, su corazón, su respiración, su boca esté cerrada? O bueno, algunos no tan cerrada. Que no tenga la capacidad de respuesta. ¿Por qué cree usted que Dios tiene que llegar al punto de hablarnos cuando nosotros estemos en este punto de inconsciencia tan profundo? ¿Puede ver por qué a veces no escuchamos a Dios? Porque hay mucho ruido en nuestra mente, porque hay mucho activismo, estamos tan preocupados por tantas cosas. O sabe qué nos pasa, como, no sé si usted alguna vez ha platicado con alguien y le dice: oye, es que fui a un río muy bonito. Oh, yo fui a dos. No, hombre, precioso. Y te quedas: es que yo un día fui a comer a tal parte. Ah, yo también fui. No, hombre, riquísimo. Y luego fui para allá y fui para allá. Ah, qué padre. Yo te quería platicar, pero qué bueno que tú me platiques a mí. Personas que no desarrollamos una capacidad de escuchar, una capacidad de guardar silencio y de prestar atención, todos nuestros sentidos, a la otra persona. Muchos papás que podemos estar hablando con nuestros hijos y tenemos el celular en la mano y lo vemos tantito a él y vemos lo que nos contesta el mensaje, y lo vemos a él y vemos. Mis amados, ¿se da cuenta por qué Dios tiene que esperar a que nosotros caigamos en un sueño profundo para hablarnos? Es necesario estar atentos a la voz de Dios. Pero no solamente nos habla por sueños, sino que también nos habla por padecimientos físicos. Cuando enfermamos, cuando caemos en cama. Amados, como papás, a ver, los que son papás, háganse una pregunta: ¿estarían dispuestos a que sus hijos se enfermaran para poderles hablar y aconsejar allí en ese momento? Imagínense lo que pasa en el corazón de Dios, que tiene que tomar estas medidas, pero es una medida de vida o muerte. Ahorita hablamos de eso, pero Dios nos lleva a este proceso físico, este proceso de salud, para allí aprovechar y hablarnos, y que nosotros tengamos la capacidad de escuchar la voz. Por eso es que alguien tiene que venirnos y traernos la comida.
Alguien tiene que bañarnos, alguien tiene que ayudar a pararnos de la cama, alguien tiene que acompañarnos a diferentes necesidades. Por eso es que Dios ese momento lo aprovecha para que nosotros podamos escuchar su voz. Porque estamos tan ensimismados, estamos tan ocupados, estamos tan ajetreados, pensamos que lo sabemos todo. Bueno, pues yo ahorita hago esto, hago lo otro. ¿Cuántas personas se acercaron alguna vez y le dijeron, ¿por qué quieres que ore? Y le contestó, por salud. Porque yo con salud hago todo lo demás. Y Dios dice, pues ¿sabes qué? Allí en ese lugar, en ese padecimiento, voy a tener que hablarte. Porque hay un propósito, la voz de Dios, el sueño que Dios pone en nosotros, o el hablarnos en un padecimiento físico, tiene propósitos. Número 1, apartarnos del mal. Dios busca la santificación de sus hijos. Aún en los sueños el Señor nos habla para apartarnos del mal. Nada más tierno que ver a nuestro Padre orando por nosotros al pie de nuestra cama para apartarnos del mal. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? Ver ahí a los tiernos angelitos durmiendo y usted está orando, Señor, ¿sabes qué bronca tiene en la escuela? ¿Sabes sus calificaciones? Pero ayúdalo, Señor, ayúdalo. Y usted aproveche ese momento que está de chiquitín allí. Bueno, pues es como el trato de nuestro Padre cuando caemos en el sueño, para apartarnos del mal, pero también para apartarnos de la soberbia, el sentido de superioridad por encima de los demás, aún de Dios. Cuando enfermamos y estamos desde una cama y nos valemos de los demás, somos humillados involuntariamente. Somos puestos en nuestro lugar porque todo lo que nos creemos y todo lo que pensamos que tenemos pierde su capacidad cuando nada de ello puede levantarnos de nuestra cama. Y allí Dios nos habla para apartarnos de nuestra soberbia. Y tercer propósito, para librarnos de la muerte. El pecado, mis amados, es muy satisfactorio a corto plazo, pero cobra cada factura por mucho tiempo. Dios busca que tengamos vida, y vida como en abundancia. Quiere librarnos de la muerte. Y si para esto es necesario que estés en cama 15 días, que te des cuenta que tu dinero, que tu trabajo, que las cosas que tú crees importantes no lo son, y que primeramente es el reino de Dios y su justicia, para librarte de la muerte, Él lo va a hacer. Así es el Dios que nosotros tenemos, el Padre que nosotros tenemos. Hasta aquí llevamos 3 maneras en cómo Dios nos habla: por medio de las Escrituras, por medio de los de los sueños, y por medio también de los padecimientos físicos. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. En la Nueva Versión Internacional, por favor, Ara. Y dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros pasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. ¿De quién? De su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con sus palabras poderosas. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. El Padre nos ha hablado por medio de Cristo.
Por medio de Cristo el Señor nos está hablando. Quiero leerlos esto que estaba escribiendo anoche en la madrugada. A ver si no chillo, porque me emocioné cuando estaba escribiéndolo. El Logos, la palabra se ha encarnado. Esa palabra ha pasado del terreno virtual al terreno material. Podemos verle, palparlo, admirarlo, ser enseñados. Podemos recostarnos en su pecho como Juan. Podemos mirarlo como Pedro. Podemos comer de su plato como Judas. Tocar el borde de su manto como la mujer con flujo de sangre. Ser tocado y sanado como el leproso. Alimentado junto con los 5,000 o cargado en sus brazos como los niños que se acercan a él. Porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis amados, cuando nosotros leemos los evangelios, cuando nosotros leemos el evangelio y que la palabra de Dios se ha hecho carne, y podemos tener una revelación tan clara de esa palabra que podemos decir, es que yo no le entiendo a los profetas, es que yo no le entiendo a los salmos, es que los proverbios, es que Daniel, bueno, el libro de Daniel sí está difícil entenderle. Pero cuando usted lee los evangelios, mis amados, Dios se vuelve real, se vuelve tan palpable. El carácter de Dios a través del Hijo ha venido a revelarnos a su Padre, y podemos conocer su palabra con tanta claridad. Es hermoso cómo Dios nos habla a través del evangelio, de las buenas noticias. Claramente podemos escuchar y ver a Dios. Desde su concepción, desde su nacimiento, su crecimiento, al inicio de su ministerio, de las parábolas, de los milagros, las respuestas que le hacía a los fariseos, la misericordia, el trato a las personas, la autoridad sobre los demonios, las sanidades, la ternura, el amor, la paciencia, el perdón, la pasión, el valor, la aflicción, el dolor, las lágrimas de sangre en el Getsemaní, los clavos, la cruz, la corona de espinas, el letrero de Rey de los Judíos encima de la cruz, los terremotos, el veto rasgado, la tumba vacía, el desayuno de los peces asados y la miel, las manos y el costado perforado, el camino a Emaús. Él ha vencido al mundo, amados. El Padre se ha glorificado y ha levantado al Cristo de entre los muertos, que la muerte ni el sepulcro, ni los romanos, ni los judíos, ni el diablo pudieron retener el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Dele un aplauso al Señor. A través de Cristo, y Cristo podemos palparlo en los evangelios. Vaya a las Escrituras, llénese de ellas, conozca al Señor a través de las Escrituras, no de lo que muchos predicadores como yo podemos estar diciendo, sino de la verdad de sus propias palabras. Usted puede palpar y escuchar la voz de Dios, porque usted es un hijo de Dios, usted es una oveja de Dios, y Dios le ha dado la capacidad de escuchar la voz de su pastor, el pastor de pastores, quien además cuida de sus ovejas. Hemos visto maneras hermosas a través de las Escrituras, a través de los sueños, a través de la enfermedad, a través de Cristo. Pero ahora quiero ir a otro punto: los factores que pueden impedir que escuchemos la voz de Dios. Acompáñame a Marcos capítulo 8, versos 14 al 21. Marcos 8, versos 14 al 21, lo voy a leer en la versión 60. Estos versos también puede encontrarlos en Mateo 16, pero vamos a leer Marcos. Y dice así: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discuten?
porque no tienen pan, no entienden ni comprenden, aún tienen endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y les dijo, ¿cómo aún no entienden? Primero que nada, Jesús lanza una advertencia sobre la levadura. El judío entiende, cuando hablamos de levadura, un factor de pudrición, un factor que va a echar a perder toda la masa. Así la vas a regar. Si tú te metes levadura, la vas a regar feo. Vas a perder lo valioso, vas a perder el fundamento, la levadura te va a generar que salgas del punto correcto. Y esa levadura está enfocada primero que nada hacia los fariseos. Los fariseos, mis amados, estaban muy apegados a sus doctrinas y tradiciones y costumbres religiosas. Les está diciendo, tengan cuidado con la religiosidad. La religiosidad va a hacer que se salgan del camino correcto. Si nosotros nos ponemos a mirar las reglas religiosas, vamos a salirnos del camino correcto de lo que en realidad es el evangelio. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con la levadura de Herodes. Herodes tiene que ver con todo lo que es el mundo, los placeres del mundo, las delicias, los deleites del mundo. Y si se van por esa doctrina, si se van por esa levadura, van a perder el camino. Tienen que tener cuidado con eso. Pero ¿por qué no lograron entender los discípulos del Señor de lo que estaba hablando? ¿Por qué lo relacionaron con el pan? Porque era su necesidad terrenal. Ellos, desde que se subieron al barco, ¿saben en qué estaban pensando? Desde que se subieron a la barca, no pensaron, estamos sentados con Cristo. Estamos sentados con el que echó los demonios del Gadareno. Estamos sentados con el que le habla a los vientos y se detienen. El que multiplicó los panes y los peces. No, mis amados, ellos estaban preocupados ¿en qué? En el pan, en su necesidad. Ellos no pudieron entender las palabras de Dios porque su corazón estaba en el pan. Como los martes que ya salen a las 8, ya están pensando, me van a cerrar la panadería. Pero no, Adrián cierra más noche, ¿verdad? No, mis amados, Dios está hablándonos, Dios está en la barca y está enseñándonos, pero nosotros podemos decir, ¿y en qué momento Dios me está hablando? Si yo ni escuché, yo estaba preocupado por el pan. Pues podemos estar aquí y estamos pensando que este mes trae menos días de la quincena, que el teléfono, que cuántas cosas puede usted estar pensando en este momento, y la voz de Dios no está percibiendo lo que Él quiere que nosotros entendamos y percibamos y nos atesoremos de ello, porque su cabeza está en otro lado. Jesús le dice de esta manera, ¿por qué no entienden? Entendimiento. El entendimiento tiene que ver con la comprensión de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Le voy a poner otro ejemplo. Pedro, sin entendimiento, cuando cantó el gallo por última vez, ¿sabe lo que hubiera pensado? Mañana va a llover. Si él no hubiera escuchado, Pedro hubiera dicho, ya cantó el gallo, ya va a anochecer. Porque está mirando las cosas
naturales, las está entendiendo de manera natural, pero Dios es espíritu y Dios está hablándonos de manera sobrenatural. Y cuando Pedro escuchó el último canto del gallo, recordó las palabras de Jesús y su corazón se contristó. Su verdadera condición aquí adentro fue revelada cuando le dijo: no, Señor, yo voy a estar contigo a pesar de cualquier consecuencia. Pero en ese canto del gallo se acordó de las palabras que Jesús y que él lo había traicionado y lo había negado. Entendió en ese canto del gallo, y nosotros podemos escuchar al gallo y decir: ah, sí, no, pues al ratito hay que ponerse una chamarra, y no ver la condición de nuestro corazón. Y podemos pensar que Dios no nos está hablando, pero tiene que ver con nuestra falta de entendimiento. Pero tenemos a un Dios bueno que en el Salmo 32, 8 y 9 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero nos da una advertencia: no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser empujados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Saben qué, mis amados? El entendimiento se contrapone a la necedad del hombre. El hombre que es necio, la mujer que es necia, es difícil de desarrollar ese entendimiento. Es una característica en el carácter, en el corazón del hombre y la mujer que nosotros tenemos que trabajar, porque Dios está hablando a sus hijos. Pero puede ser que por nuestra necedad no lo entendamos. No se preocupe, a David le pasó. Cuando el profeta Natán fue y le recriminó lo que había pasado con Urías, el esposo de Betsabé, y le dio el ejemplo de la oveja y del hombre que teniendo mucho ganado y la quiso para sí, y no se dio cuenta que estaba hablando de él, no entendió que el profeta Natán estaba hablando de la vida de David. Porque nosotros mismos cerramos el corazón para no querer escuchar la voz de Dios, para decirnos: ¿quién sabe de quién hablará el profeta Natán? Pero del que habla hay que mandarlo y que pague 4 veces lo que se robó. Ese hombre eres tú, le dice Natán. Ese hombre se trata de ti. Mis amados, debemos de desarrollar el entendimiento, y Dios está dispuesto a darnos ese entendimiento. Te haré entender, pero nos dice: no seas necio. Bueno, dice de otra forma, pero la vamos a dejar: no seas necio. Y por último dice: por el corazón endurecido. Y en Hebreos capítulo 3, versos 7 al 8 dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Esa palabra no es para mí. Yo no soy así. Yo no soy el que está diciendo el pastor: no, que le quede a mi esposo, que le quede a mi esposa. Yo sí escucho la voz de Dios. Oh, mis amados, ninguno de nosotros aquí, ninguno de nosotros se puede jactar de decir: yo escucho a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche. Vaya, a mí cada rato ahorita me está hablando. Amados, es necesario que nuestro carácter trabaje para que desarrollemos la capacidad de escuchar a Dios, de escuchar a Dios. Y Dios, por último, te quiero decir, lo que Dios nos dice, lo podemos ver en Génesis a Apocalipsis. En la inerrancia de la Escritura, ninguna cosa se contrapone. Todo está en un perfecto equilibrio.
Lo que dice en un libro, lo dice en el último libro. Absolutamente en los 66 libros, Dios habla exactamente lo mismo. Él no se equivoca. Si la palabra que tú estás escuchando de parte de Dios va en contra de su voluntad y tú estás asegurando que es de Dios, se trata por la dureza del corazón, por la necedad del hombre. Es que eso me lo dijo Dios. Eso no está en las Escrituras. Eso no es lo que dicen las Escrituras, los mandamientos, los profetas, el Evangelio. Eso no es lo que dice Dios. ¿Cómo Dios te va a decir algo que va en contra de su palabra? Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Bueno, lo primero es asegurarnos que somos hijos de Dios, asegurarnos que somos ovejas de nuestro pastor Jesús. Así que yo quiero animar a todos, las personas nuevas, las personas que ya llevan tiempo aquí, los que nos visitan de otra congregación, a todos, haz esta oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido que tú seas el Señor de mi vida y de mi corazón. Que tú establezcas tu reino de mi vida, de mi familia y de mis generaciones. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y confieso que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que se encarnó, que se sacrificó, que murió por mis pecados y que se levantó de entre los muertos y que está a la diestra del Padre y que volverá por su iglesia. Yo lo confieso con mis labios, porque el Espíritu Santo mora en mí y me da que diga estas palabras. Me permite que confiese con mis labios y que crea en mi corazón que Jesucristo es el Señor. Amén. Denle un aplauso a Él. Si ahora pídale que desarrolle su oído. Dígale: Señor, quiero escuchar tu voz. Señor, quiero escuchar tu voz. Si no la he escuchado, a partir de hoy quiero escucharla. A través de los profetas, Dios, cuando yo lea a los profetas, que escuche tu voz. Señor, que cuando yo lea el Evangelio pueda ver a Cristo y escuchar su voz sobre mí. Cuando yo lea las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, Señor, las cartas hacia las iglesias, pueda entender yo lo que quieres hablar a mi vida. Dios amado, si en mis sueños tú me hablas, quiero entenderlos. Quiero saber de qué me estás apartando. Quiero saber, mi Dios, cuál es el deseo tuyo sobre mi vida. Quiero interpretarlos correctamente. Quiero ser entendido. Quiero desarrollar, mi Dios,
el poder comprender tu voz. Señor amado, si hay alguno entre nosotros que ha estado padeciendo físicamente y que se ha estado preguntando por qué, pone en su corazón la necesidad de preguntar: ¿para qué, Dios? ¿Cuál es el propósito de este tiempo? Porque yo sé que tus planes no son de mal y no son de muerte, sino todo lo contrario, son de bien y son de salud. Dios amado, habla a tu iglesia, habla a tus hijos, habla a tus pastores, Señor, habla a los responsables de servicio, habla a los servidores, habla a los creyentes, Señor, a los congregantes, habla a los niños, habla a los jóvenes, a los adolescentes. Háblanos, Dios, háblanos, háblanos. Si hay alguno entre nosotros que está batallando con la necedad, mi Dios, véncenos con tu Espíritu Santo. Vence esa necedad, vence la soberbia, vence el pensar que siempre tengo la razón y que nadie más la tiene más que yo. Vence esa actitud altiva, mi Dios, y haznos saber que todos estamos bajo tu autoridad. Vence, Señor, el corazón endurecido. Si tú sabes que eres un corazón duro, pon tu mano en el corazón y ruega a Dios, y Él va a responder y va a traer una respuesta hermosa. Y dile: Señor, trata con mi corazón. Tú sabes que soy duro. Tú sabes, Señor, que no permito. Tú sabes, Señor, que me ha costado mucho. Tú sabes, Dios, que todas las cosas que traigo cargando desde mi pasado y ha provocado esa dureza aquí en mi pecho. Pero vuelve tierno este corazón. Ruégale a Dios: Señor, cambia este corazón, transfórmalo, pon un corazón de carne nuevamente. Espíritu Santo, ve sobre todos aquellos, ve, mi Dios, y sopla sobre todos aquellos que hoy desean que ese corazón sea transformado por tu poder. Dios amado, te lo rogamos. Dios amado, te lo rogamos. Ahora dale gracias al Señor. Dile: te doy gracias porque tu voz está conmigo. Tu voz, puedo escuchar tu voz, Señor. No lo había visto así. Tal vez no me había dado cuenta que habías estado hablando a mi vida, pero hoy puedo entender que tu voz está haciéndose audible a mí, porque soy tu hija, porque soy tu hijo, porque soy tu oveja. Gracias, Señor, porque la puedo entender. Gracias, Señor, porque hoy me abres el entendimiento para poder conocerte más, saber qué es lo que quieres hacer. Gracias te damos, Señor hermoso. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, iglesia. Tome asiento, por favor. Les amo mucho. Que Dios los bendiga. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Dios habló a tu corazón? Dios nos pone un reto muy grande también para poder escuchar su voz a través de la palabra, de muchas cosas. Pero hoy el Señor fue muy directo a nuestro corazón, ¿verdad? Fue muy directo, descubrió nuestro corazón y Dios nos está ayudando, y Dios es bueno y Dios es real, créanmelo, en todo momento. Hoy el Señor nos ha ayudado mucho a cada uno de nosotros en la forma en que Dios quiere que nosotros lo conozcamos más. Pero tenemos que ser pacientes también. Tenemos que ser nosotros una parte que tenemos que estar tranquilamente en reposo para poder escuchar la voz.